Listo. Sí. Hola, bienvenidos una vez más a una emisión más del podcast Acercamiento a una nanotecnología segura. Yo soy Silvia Cázares y el día de hoy estaremos tratando el tema de la evaluación de exposición y medición ambiental de los nanomateriales. Para ello tenemos a un gran invitado, el maestro Alberto Blanco, quien es experto en regulación de gestión ambiental de nanomateriales. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por la invitación a este podcast. Comenzamos por introducir a nuestros nuevos escuchas acerca de la nanotecnología. Claro, la nanotecnología, entendida como la manipulación de la materia a escala casi atómica para producir nuevas estructuras, materiales y dispositivos, ha revolucionado sectores como la medicina, los productos de consumo, energía, manufactura. Su promesa tecnológica se traduce en avances sin precedentes, aunque esto también conlleva nuevos riesgos para la salud ocupacional y la seguridad ambiental. A medida que avanza la investigación, se reconoce que los nanomateriales, debido a su tamaño, a su forma, a su reactividad, pueden presentar desafíos únicos para la evaluación de exposición y normatividad ambiental. Estos desafíos no solo conciernen a los trabajadores, sino también a los ecosistemas que pueden verse afectados por emisiones no controladas o residuos mal gestionados. Desde luego, es por ello que te hemos invitado el día de hoy, para que puedas mostrarle a nuestros seguidores todo referente a la evaluación de exposición y medición ambiental de los nanomateriales. Por supuesto, como experto en el área, les brindaré un análisis que se basa en el enfoque de la National Institute for Occupational Safety and Health y lo vamos a complementar con un marco histórico y normativo que compara los riesgos actuales con los de contaminantes industriales clásicos, como lo fueron el plomo, los asbestos o la sílice, y exploraremos los principios fundamentales de la gestión ambiental bajo las normativas como la ISO 14001 y su aplicabilidad en el contexto de nanomateriales. Excelente, maestro. ¿Qué puede decirnos referente a la evaluación y caracterización de exposición? Bien, la evaluación efectiva de nanomateriales exige más que la medición de la masa. Se deben considerar el tamaño, la superficie, morfología, forma y composición química del material. Las mediciones basales de exposición en el área de trabajo de los nanomateriales, también llamadas mediciones de fondo, deben realizarse antes del inicio de las operaciones para establecer los niveles de referencia. Asimismo, la identificación de las fuentes potenciales de emisión, así como los procesos donde ocurren estos picos de concentración, y pues todos estos son pasos esenciales para establecer un diagnóstico correcto. ¿Cuáles son los beneficios? Pues que una caracterización rigurosa permite establecer controles de ingeniería y estrategias de mitigación que son apropiados. Los riesgos, hay una falta de estándares globales sobre lo que se debe de medir, si es la masa, el número de partículas, la superficie activa, y cómo hacerlo, lo que impide una adopción generalizada de buenas prácticas. La incertidumbre científica actual puede llevar a una subestimación del riesgo real. ¿Cuál es un ejemplo histórico que podríamos plantear en torno a esta situación? La subestimación de los efectos del plomo industrial, que en su parte se debió a métodos de exposición que estaban centrados exclusivamente en niveles de aire sin considerar acumulación biológica ni toxicocinética del plomo. Algo similar podría repetirse con estos nanomateriales si no se amplía el enfoque más allá del uso de la masa e incluir propiedades físico-químicas como la reactividad de su área superficial. ¿Qué implicaciones éticas y regulatorias podríamos hablar al respecto? Bueno, pues hay una falta de estándares que genera una desigualdad en la protección a los trabajadores. Es urgente que entonces regulaciones del tipo REACH o ISO 14001 se amplíen para nanomateriales, incluyendo criterios específicos para caracterización obligatoria, protección a grupos vulnerables y establecimiento de límites de exposición que estén basados en evidencia toxicológica que realmente se encuentre actualizada. ¿Qué hay referente a la exposición ocupacional a nanomateriales? Bien, como conceptos clave tendríamos que las actividades para manipular los polvos de nanomateriales, procesos de mezcla, agitación, mantenimiento de equipos, limpiezas de sistemas de captación o incluso el rectificado de ciertos productos generan un riesgo elevado a la exposición de estos nanomateriales. Además,
Tareas como el verter líquidos con nanopartículas, uso de recubrimientos nanoestructurados y el trabajo sin cabinas de contención también son situaciones que vamos a considerar críticas. ¿Cuáles son los beneficios? Pues que todos estos elementos pueden ser fácilmente gestionados. El riesgo pues es que si nosotros no hacemos correctamente la gestión con una ventilación localizada, filtros adecuados y el entrenamiento del personal, pues puede resultar en una inhalación de nanopartículas, contacto dérmico al nanomaterial y una contaminación cruzada. Los materiales depositados finalmente en las superficies pueden volver al aire por una resuspensión y eventualmente pues podría ocurrir en tan solo las mismas tareas de limpieza. ¿Qué ejemplo histórico podríamos plantear en torno a esta situación? Pues la crisis de los asbestos. Mostró una exposición ocupacional sin precedentes y sin control, con una información sumamente limitada para pues encarar la crisis de emergencia en salud pública. Si planteáramos un paralelismo con estos nanomateriales, específicamente en estas tareas de mantenimiento y limpieza de filtros, hay una resuspensión crítica de las nanopartículas. ¿Cómo podríamos reflexionar en torno a ello? Pues aún sin evidencia definitiva sobre la toxicidad crónica, es necesario aplicar un principio precautorio para que con la auditoría ambiental se pueda enfocar no solo en procesos de producción, sino también en tareas de soporte de la producción, como es la limpieza, el mantenimiento, la disposición final de estos nanomateriales. Se deben entonces establecer protocolos que sean obligatorios de desecho, descontaminación y un monitoreo post limpieza. ¿Qué hay referente al muestreo de aerosoles por tamaño? Bien, en torno al muestreo de aerosoles por tamaño, pues sabemos que las partículas menores a 100 nanómetros acceden a los alvéolos pulmonares, donde pueden atravesar membranas epiteliales e ingresar al sistema linfático o al torrente sanguíneo. Las técnicas de muestreo por fracción respirable, torácica y total son útiles, pero en realidad puede que sean insuficientes sin un análisis por el tamaño aerodinámico y movilidad eléctrica, que son dos características que no suelen tomarse en cuenta para nanopartículas. ¿Cuál es el beneficio que nosotros tenemos en torno a esto? Pues que podemos definir zonas realmente críticas de exposición y ajustar con ciertos controles. El riesgo es que es el equipo bastante especializado para poder determinar este tipo de exposición y no está disponible en todos los países o industrias, lo cual ha limitado bastante su aplicación en el campo. Un ejemplo histórico es la exposición al sílice cristalino, en donde no se había diferenciado el tamaño de partícula. Esto llevó a muchos errores en la estimación del riesgo de una enfermedad pulmonar que se conoce como silicosis, una enfermedad que es causada por la inhalación prolongada de estos polvos de sílice. Se requiere un enfoque similar, pero mucho más preciso para el caso de estas nanopartículas, que incluya análisis de forma, aglomeración, capacidad de penetración. Instituciones como la Occupational Safety and Health Administration deben actualizar entonces cuáles son los criterios de muestreo para considerar la movilidad de las partículas nanoparticuladas y, en este caso, las normas deberán establecer metodologías obligatorias específicas para nanoaerosoles y el monitoreo deberá ser mucho más constante en procesos de síntesis o manipulación activa de estos materiales. En ese sentido, ¿existe alguna forma de realizar ese muestreo en tiempo real? Sí, claro, ya existen dispositivos que permiten visualizar el perfil temporal de emisiones en tiempo real, lo cual aporta mucha información sobre variaciones asociadas a tareas muy específicas. Son útiles para auditorías, diagnósticos de fugas, validación de controles y capacitación del personal. Los beneficios es que es una respuesta inmediata ante la desviación de la concentración de una cierta partícula. El riesgo es que los equipos no discriminan ni la fuente ni la composición de la nanopartícula que está en exposición, lo que puede llevar a un error de interpretación si hay partículas ambientales que son incidentales. También presenta la limitación si el ambiente presenta una alta humedad, por ejemplo en el caso de Ensenada, o carga electrostática. Un ejemplo histórico, pues la industria de pinturas con solventes. La instalación de sensores en tiempo real redujo considerablemente la mayoría de los incidentes por exposición aguda a este tipo de materiales. Esta tecnología fue clave para implementar ajustes inmediatos. La lección podría aplicarse entonces para nanomateriales en procesos dinámicos, como por ejemplo
la impresión 3D con materiales nanoestructurados. La normatividad entonces debería exigir un monitoreo continuo en procesos críticos para que las mediciones en tiempo real, que sean obligatorias, puedan validarse en controles para productos en polvo, procesos térmicos y además vincularse a sistemas de alarma e interpretación rápida. Vaya, qué interesante es ese tema. ¿Es posible hacer una medición de superficie específica? Sí, claro, la superficie activa pues correlaciona mucho con la reactividad biológica y con la capacidad que tienen estos nanomateriales para inducir estrés oxidativo. Instrumentos como cargadores por difusión estiman esta propiedad, aunque aún con bastantes limitaciones de sensibilidad y especificidad. Los beneficios es que se puede mejorar la estimación del riesgo toxicológico. El riesgo es que en realidad no conocemos y no existen valores umbrales en los que se presente un marco legal en torno a la superficie específica y la correlación que presentan estos nanomateriales y su toxicidad, dado que aún es bastante emergente, por lo que puede subestimarse su importancia en algunas industrias. Un ejemplo histórico podría ser el caso de los contaminantes orgánicos persistentes, o POPs por sus siglas en inglés. Mostró este ejemplo cómo ignorar la interacción molecular con tejidos específicos llevó a una persistencia ambiental que no estaba anticipada. Las nanopartículas podrían comportarse de esta forma si no se consideran sus interacciones con células y con proteínas. Las normas ISO deberían desarrollar entonces una normativa específica para la superficie activa y la toxicidad por la interacción molecular que presenten este tipo de nanomateriales. Las auditorías deberían incluir entonces mediciones de superficie en procesos con potencial de reacción catalítico o en procesos con potencial de reacción biológico. De este modo, nosotros podríamos incorporar ciertos modelos de evaluación de riesgo junto con solubilidad, biodisponibilidad y sobre todo la movilidad ambiental que pueden presentar estos nanomateriales. ¿Y es posible hacer una medición del número de partículas? Sí, claro, ya hay contadores de partículas por condensación que permiten estimar concentración numérica de estos nanomateriales, lo cual es relevante, dado que la toxicidad de las nanopartículas generalmente correlaciona con el número y no con la masa total de la cantidad de partículas. Sin embargo, nuevamente no podemos discriminar de la composición. Un beneficio es que se pueden detectar eventos de una alta emisión de estas partículas, el riesgo que haya una falsa atribución si no se hace un muestreo de fondo o un análisis químico, pudiendo entonces confundir partículas de combustión, calefacción o procesos mecánicos con la emisión de estos nanomateriales. Un ejemplo histórico es la medición que se ha realizado de monóxido de carbono en espacios urbanos, donde se sobreestimó inicialmente por no diferenciar fuentes. Una idéntica situación podría presentarse con este tipo de nanopartículas, de tal manera que se requiere un enfoque multifactorial. La regulación debe exigir entonces un muestreo paralelo de fondo y una caracterización química para tener una atribución correcta de la fuente de las nanopartículas. No hacerlo puede invalidar decisiones regulatorias y de salud ocupacional. Es necesario que podamos integrar, por ejemplo, equipos como la espectrometría de masas o en el análisis de micrografías electrónicas como en el TEM o el SEM para acompañar este tipo de mediciones. Puede ser un poco caro y difícil de conseguir, pero es ya bastante accesible en la mayoría de los centros de investigación donde se trabaja con este tipo de nanopartículas. ¿Qué deberíamos llevarnos a casa como mensaje? Pues lo más importante debería ser llevarnos el mensaje de la estrategia integral que representa el muestreo. El concepto más importante es que se propone una combinación de un muestreo personal, estático y en tiempo real, con un análisis bastante completo para la caracterización del nanomaterial. Esta es una estrategia conocida como NEAT, Nanomaterial Exposure Assessment Technique. Representa un marco metodológico bastante robusto para la caracterización del nanomaterial. Los beneficios es que tiene una alta resolución de la información. El riesgo es que la infraestructura requerida es bastante costosa y eso puede excluir a pequeñas industrias o países con recursos que sean bastante limitados.
requiere personal técnico y bastante calificado para la validación cruzada de estos resultados. Un ejemplo histórico es la implementación tardía de estrategias integradas en industrias en donde se impidieron acciones tempranas para la detección de ciertos compuestos volátiles orgánicos. Esto demuestra que esperar por esta certeza científica total puede tener un costo humano y ambiental bastante considerable. Entonces, podríamos reflexionar que el principio de precaución debe guiar siempre las decisiones regulatorias. Las estrategias integradas de evaluación tienen que ser parte obligatoria de este plan de gestión ambiental de empresas de producción, uso o que presenten algún tipo de nanomaterial. Y deben adaptarse según la etapa del ciclo de vida de nuestro producto. La seguridad ambiental, entonces, en nanotecnología, exige una transformación en la forma en la que entendemos, medimos y gestionamos la exposición a los nanomateriales. Comparado con materiales como el asbesto, el plomo o el sílice, como los que tratamos a lo largo de este podcast, los nanomateriales pues presentan riesgos distintos, pero que son igualmente significativos y no pueden ser ignorados por falta de certeza científica absoluta. La regulación debe entonces evolucionar hacia sistemas adaptativos que incluyan los límites ocupacionales específicos basados en el número de partículas, la forma y la superficie activa, instrumentación mínima obligatoria según el tipo de procesos y naturaleza del material con el que estemos trabajando, una trazabilidad y documentación desde la producción hasta la disposición final de mi nanomaterial, auditorías obligatorias en concentraciones, en exposición, en revisión de protocolos, no solamente en producción, sino también en limpieza y mantenimiento, y una capacitación continua y una comunicación de riesgos bastante adaptada al nivel educativo del trabajador. Por supuesto, la ampliación y aplicación de normas como la ISO 14001 y la inclusión de protocolos armonizados debe ser prioridad internacional. Las organizaciones reguladoras deben promover acuerdos de cumplimiento ambiental para nanomateriales como los ya establecidos para contaminantes persistentes y debemos aprender del pasado para evitar futuras crisis sanitarias y ecológicas ligadas a la exposición crónica y descontrolada de nanomateriales. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Al contrario, a ti y a tu público por el espacio.